el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Buenos días, excelentísima presidenta constitucional de la República de Honduras y presidenta pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, excelentísima señora Xiomara Castro. Excelentísimo y estimado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, excelentísimas y excelentísimos jefas y jefes de Estado y o de gobierno de la CELAC, honorables ministras y ministros de Relaciones Exteriores y jefes de delegación. Amigos todos, me permito iniciar esta intervención extendiendo un cordial saludo a los jefes y jefas de Estado y de Gobierno que participan en esta cumbre extraordinaria de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, lamentando profundamente que mi primera aparición en el marco de este foro sea en el contexto de esta penosa crisis en la que está atravesando la región. Felicito la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro y de la Troika ampliada para permitirnos reflexionar y abordar estos graves hechos que sucedieron el 5 de abril en la sede de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Lo que ocurrió ese día ha provocado el rechazo categórico de todos aquellos países que consideramos que los tratados internacionales, que el respeto a los tratados internacionales constituye una piedra angular no solo del derecho internacional, sino de la convivencia pacífica de las naciones y de la humanidad. Los actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Ecuador en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático mexicano es una violación flagrante de lo establecido en el artículo 22 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en donde se establece que el Estado receptor no solamente está obligado a respetar el recinto de la misión diplomática, sino más bien y también a proteger a su personal. Las imágenes y los videos que han sido compartidos en donde se evidencia el ingreso de las fuerzas de seguridad del Ecuador a la Embajada de México acreditada en Quito será un hecho que marcará la historia de la región desde una perspectiva grave y penosa, porque nuestra región es una región que se ha comprometido firmemente a resolver sus disputas de manera pacífica, tal como queda establecido en la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz que se emitió durante la segunda cumbre de la CELAC del 2014, y especialmente porque viola el derecho de asilo de un país que ha sido un país receptor generoso y acogedor para los exilios de los distintos países de América Latina, como ha pasado en el caso de mi país. Señora presidenta, Guatemala, así como la gran mayoría de los estados que formamos parte de esta comunidad, se pronunció oportunamente a través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde expresamos nuestro rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en Ecuador, constituyendo una flagrante y grave violación de esta convención, además de establecer un gravísimo precedente para el derecho internacional. Para Guatemala es imperativo que no quede ninguna duda de que el principio de la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas no necesita justificarse por ningún motivo y no admite excepciones. Si bien Guatemala reconoce la importancia de respetar los estándares internacionales que regulan la figura de asilo, estos no deben ser utilizados como justificación para violar una sede diplomática, como tampoco resulta adecuado invocar normas de derecho interno para razonar el incumplimiento de obligaciones internacionales. Por ende,
debemos respetar la soberanía de los estados, procurar la resolución pacífica de toda controversia y afirmar el cumplimiento de los tratados internacionales, incluyendo la aplicación correcta del derecho de asilo. Por tal motivo, Guatemala reitera la importancia de hacer prevalecer el principio de inviolabilidad, así como otros elementos relacionados a las obligaciones jurídicas internacionales previamente adquiridas que todos los presentes debemos de promover y defender sin importar las diferencias que se presenten. La agresión contra México, la violación de su soberanía en su embajada afecta no únicamente al pueblo, el gobierno mexicanos, afecta a los principios del derecho internacional, erosiona su vigencia y en consecuencia constituye una amenaza para todos. La única forma de solventar nuestros problemas es a través de medios pacíficos y de las instancias internacionales pertinentes. Nos solidarizamos con el gobierno de México, con el pueblo mexicano, con el presidente López Obrador en esta situación inaceptable. Y pedimos al gobierno ecuatoriano que realice las acciones que sean necesarias para corregir y resarcir los daños que se han infligido a la misión diplomática y las ofensas a el gobierno mexicano por estos hechos. Mi país reafirma su vocación pacifista en favor del diálogo y al mismo tiempo reitera su apoyo para contribuir al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las hermanas naciones de México y Ecuador. No debemos olvidar que la CELAC se constituyó como un mecanismo de diálogo y de concertación, que se ha ido conformando como un foro y actor político para avanzar en el proceso de la integración política, económica, social y cultural, logrando el necesario equilibrio entre la unidad y la diversidad. Por eso nos hemos comprometido a que el clima de paz que prevalece en América Latina y el Caribe se afiance y en toda nuestra región se consolide esa zona de paz en la cual las diferencias entre las naciones se resuelven de forma pacífica por la vía del diálogo y la negociación u otras formas de solución y en plena consonancia con el derecho internacional. La situación actual que nos reúne como jefes de Estado y de Gobierno para considerar debe conducirnos a la convicción de restablecer estos principios por medio del diálogo entre todos los estados que conformamos este espacio político. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.